Empecemos. Carlitos Páez es uno de los 16 jóvenes que regresó de la nieve, que estuvo con sus amigos 72 días con sus largas noches, abandonados en las heladas montañas de los Andes, con una sola misión: sobrevivir y regresar a casa. Tuvieron que tomar decisiones tan difíciles como la de comer carne humana mientras se iban debilitando, igual que sus esperanzas. Carlitos le contó a Diana Durán detalles de esta tragedia que marcó su vida, de las cicatrices que lleva con orgullo y de la película La Sociedad de la Nieve, que lo conmovió hasta las lágrimas. Era un chico malcriado, consentido, caprichoso, no servía para nada. Fíjate que yo tenía 18 años cuando se cayó el avión. Yo no sabía ni atarme los cordones de los zapatos. Fue mi niñera la que me hizo la maleta para ir a ese viaje. Así que él es Carlos Páez, uno de los 16 sobrevivientes del accidente aéreo del 72 en la cordillera de los Andes. Las imágenes en blanco y negro de la época son constancia de que esta catástrofe ocurrió hace mucho tiempo, aunque el interés del público permanece intacto. En ese momento el ala derecha tocó una montaña, se desprendió, estaba llena de nieve como un trineo hacia abajo hasta que se detuvo. Un equipo de rugby de Montevideo consiguió el avión para volar hasta Santiago de Chile y jugar un partido. En vez de eso, los sobrevivientes terminaron a 4.000 metros de altura, en un sitio llamado el Valle de las Lágrimas. Soportaron 71 noches de temperaturas bajo cero, con ropa de primavera, sin comida y sin agua. Este vaso de agua era oro en la cordillera. Pero me acuerdo que había una ventana del avión que había quedado en el suelo, que por el efecto brillante de la ventana, cuando caía nieve, se formaba agua y te tirabas como si fueras un animal desesperadamente a tomar agua, porque realmente fue lo que más sufrimos, fue de sed, mucho más que de hambre. Carlitos, como prefiere que lo llamen, no jugaba al rugby como tantos de sus compañeros de avión. Ese vuelo era para él un paseo de amigos. Tenía una vida privilegiada, de la que en un principio le costó soltarse. Una de las valijas que había quedado dentro del avión era la mía. Y mi valija, la mitad son remedios. Entonces yo preparaba un agua que le daba sabor, le ponía una cosa que se llamaba carqueja, la condimentaba para que tuviera algo de gusto, porque el agua de nieve no tiene gusto. ¿Y les compartías a tus compañeros de esa? Bueno, compartía un poquito, digo, después que yo la hacía, que me gastaba mi remedio, que todo. A sus dos hijos les ha costado imaginarse a ese Carlitos de 18 años tan vulnerable. Por eso, hace unos años lo acompañaron al punto donde el avión se fragmentó en pedazos. Ahí están los picos donde pegó el avión. Cabalgaron 2 días enteros para llegar a ese sitio de interés turístico, que en realidad es un camposanto. Eso sí, no encontraron mucha nieve. Impresionante haber llegado acá donde cayó mi viejo. La verdad que es una cosa de locos este lugar. Vine en plan agradecimiento absoluto. Siento un milagro yo por existir gracias a esto. Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Créeme que yo fui el que más rezó en la cordillera, pero también créeme que rezando solamente de la cordillera no se sale. ¿En esa época creías en Dios? En esa época creía en un Dios que me habían enseñado en el colegio. A mí me pasó un cuento que no lo hago nunca, una vez que tenía ganas de hacer mis necesidades y tuve que salir afuera del fuselaje, y era una noche totalmente estrellada, no hacía frío, yo estaba solo en la inmensidad mirando las estrellas, y créeme que ahí sentí la presencia de Dios. Recién ocurrido el accidente, Carlitos Páez y los demás sobrevivientes querían tener fe, pero el tiempo pasaba, el rescate no aparecía y de sus cuerpos comenzó a salir una orina que los aterraba, una orina color negro. Sucede porque cuando uno se empieza a deshidratar, te empezás a autodigerir. Cuando vos tomas mucha agua, la orina es clara. Cuanto menos agua tomás, la orina es más oscura. Este tema de la orina y me imagino otros síntomas de lo que estaba pasando facilitó también la decisión. También facilitó la decisión, naturalmente. Cuando no tenés comida y te estás muriendo. La decisión, sí, esa decisión. Si no comemos nos vamos a morir. ¿Comer qué? La de alimentarse con los cuerpos de sus amigos y familiares. Después de 10 días desde el accidente, de las latas de mariscos y las chocolatinas en los equipajes ya no quedaba nada. Pero ellos querían vivir. El hambre es letal. Ya te duele el estómago, estás debilitado, sabes que te estás muriendo porque de alguna manera te estás muriendo. Fíjate que tomar la decisión no fue tan difícil. Yo el primer comentario se lo siento a Nando Parrado. Yo me iba en una expedición a tratar de encontrar la cola del avión. Le digo, Nando, no queda nada en la despensa que teníamos. Le decíamos la despensa un bolsito de mujer. Y Nando me mira a los ojos y me dice, Carlitos,
yo me como al piloto. Fernando Parrado perdió a su madre y a su hermana menor en el accidente. Por eso, a Carlitos Páez no le extrañó el comentario de su amigo. En esa expedición yo me quedo en una parte con Adolfo Strauch. Digo, che, Adolfo, Nando está loco, se quiere comer al piloto. Y Adolfo me dijo, no, Carlitos no está tan loco. Yo con mis primos ya lo pensamos. Quizá decidirlo fue sencillo, pero admitirlo luego, no tanto. Al bajar de la montaña los esperaba un Uruguay conservador, católico y a meses de padecer una dictadura. Es muy importante llegar a saber cómo se sobrevive, porque de pronto, fíjate, que puede llegar a ser escuela esto. De pronto, una experiencia en esta zona, 71 días, puede ser asimilable por otros y esperemos que nunca más sucedan casos como este. Esperemos que no. La prensa y el público querían descifrar el milagro de los Andes. A los sobrevivientes no les quedó más remedio que contar lo que les había pasado en la montaña. Escogieron contarlo en el lenguaje apostólico y romano que su país hablaba. En la última cena, repartió su cuerpo y sangre a todos sus apóstoles. Ahí nos estaba dando a entender que nosotros debíamos hacer lo mismo. Facilitaba al principio también no saber a quién le pertenecía lo que fuera que se estuvieran comiendo. Facilitó, pero todos teníamos el morbo de saber quién era. Es una cosa natural. Es la curiosidad que tiene todo ser humano, como que vos me preguntes a mí qué gusto tenía la carne humana. No, yo no se lo pregunté. Sí tenía la curiosidad, pero me ganó el pudor. Todo el mundo se muere por preguntar eso. Y el gusto que tiene es igual que la carne de vaca, digo, y sobre todo congelada, no tiene gusto a nada. Por lo menos para mí no me causó ninguna repulsión. Es más, yo fui uno de los primeros que me acuerdo que lo comparé con... Había una fiambrería famosa en el barrio donde yo vivía, que se llamaba San Fernando. Decía, esto parece jamón de San Fernando, decía. También poniéndole un poco de humor también. Pero digo, el sentido del humor, dice Carlitos Páez, fue esencial para sobreponerse a lo que parecía imposible. Vencer a esa cordillera tan majestuosa como traicionera. ¿Qué les decías? Inventaba cosas. Es más, es gracioso uno de los cuentos que en el medio de la avalancha estábamos sepultados y yo le digo a Roberto Canessa, le digo, hoy es un día importante porque es el cumpleaños de 15 de mi hermana más chica. Me dice, Carlitos, ¿y qué estás pensando en el cumpleaños? Mirá dónde estamos en un espacio reducido. Yo le digo, bueno, el año que viene, como no puede festejar, vamos a festejarlo en casa. Y entonces él me dice, no, Carlitos, callate la boca, mirá dónde estamos. Digo, a vos no te invito al asado. La avalancha que menciona Carlitos ocurrió 17 días después del accidente. La montaña rugió y los engulló. De un zarpazo, el grupo se redujo de 27 sobrevivientes a 16. La nieve los sepultó en una cabina de avión que amenazaba con volverse una fosa común. En esa oscuridad, Carlitos Páez cumplió 19 años. Mueren mis dos mejores amigos en la avalancha. Nosotros éramos 5 amigos inseparables, típicos de adolescente, y aparte nos creíamos los dueños del mundo, nos creíamos que podíamos contra todo. La cordillera no te permite llorar, no te permite sufrir en ese momento. A mí no se me cayó una lágrima cuando tuve que sacar a los 2 amigos míos, pero cuando llegué a Montevideo empecé a llorar y no paré nunca más. Aunque él es el primero en reconocer la mayor bondad que trajo la avalancha. Y ahí nos fusionamos en un solo grupo y nuestra historia se convierte en una de las historias más notables de trabajo en equipo. ¡Vamos a llegar hasta arriba! En ese equipo de 16 sobrevivientes, todo el mundo puso un granito de arena para que Fernando Parrado y Roberto Canessa pudieran salir a buscar ayuda. El aporte de Carlitos Páez fue un bolso de dormir, que les permitió aguantar las noches heladas de la montaña. Hice un bolso de dormir que, como yo digo, tiene un valor humano, porque lo hice tan, pero tan bien hecho que, como yo digo, ni Cristian Dior hace un bolso de dormir como el que yo hice, que fue mi aporte a la caminata más bestial cuando Parrado, Canessa y Vicentín salieron a caminar. Hábleme un poco del frío que se sentía cuando ustedes estaban allá. El frío es indescriptible. Además no teníamos ropa. Eso era primavera, o sea que íbamos vestidos para... Y todo el equipaje nuestro había quedado en la cola del avión. Vos sabés que lo que provoca más el frío es el viento. Cuando vos tapiás el avión, haces un efecto iglú, como los esquimales, y entonces... entre que habíamos sacado la tela que recubría los asientos y todos apretados, moviéndonos, nos íbamos manteniendo con un mínimo de calor. El frío, la falta de comida y ver cómo sus amigos iban muriendo los impulsó a correr el enorme riesgo de salir a enfrentar la cordillera. Pero mientras Parrado y Canessa descendían rumbo a Chile, en el Valle de las Lágrimas la paciencia se agotaba. Fue una espera desesperante, pero que teníamos que ponerle mucha acción. Y el miedo nuestro era que viniera el deshielo y que el fuselaje rodara
hacia el precipicio. Además, paralelamente escuchamos por radio de que nuestras familias habían rentado un avión para la búsqueda, entonces estábamos al pendiente de eso y la Navidad se nos venía, que era lo más complicado. Haces mucho énfasis en lo importante que fue el trabajo de equipo, pero cuéntanos cómo fue el trabajo individual para sobrevivir una vez rescatados. Esas son segundas partes. No es fácil ser famoso. Yo salí con 19 años como una celebridad, entonces te crees que te llevas el mundo por delante. Y yo empecé en un camino de alcohol y de drogas sin darme cuenta, y un buen día, gracias a Dios, hace 32 años, me di cuenta de que cómo puedo haber peleado tanto por la vida y ahora meterme en un proyecto de muerte. Cuando empezaste en este mundo de drogas y alcohol, ¿cómo era tu vida? A ver, tenemos que pensar también de que yo soy hijo de un personaje muy famoso. Y entonces competir con un padre, que es la competencia natural que tiene todo hijo, era imposible. Por eso yo hacía las cosas al revés. Como no podía jugar a ganador, jugaba a perdedor. Un día me di cuenta de que era insensato y de que papá tenía un camino y yo tenía el mío. Y encontré mi camino y por suerte cuando murió papá se murió orgulloso de mí y yo de él. Juan Bayona, el director de la película La Sociedad de la Nieve, invitó a Carlitos Páez a actuar como su propio padre. Quería recrear con él un momento cumbre de la historia, la lectura de los nombres de los 16 sobrevivientes del accidente, tal como lo hizo Carlos Páez Vilaró en diciembre del 72. Carlitos le dijo que sí, solo después de consultarlo con su psicólogo. Para mí ponerme en los zapatos de papá fue algo duro. Primero, porque yo no soy actor. Segundo, porque me tuve que meter en la historia de los Andes de lleno. Y tercero, porque tuve que repetir la escena de la lista como 9 o 10 veces porque Bayona no se quedaba conforme con mi actuación. El amor a sus padres fue su tabla de salvación en la cordillera. Bajo el cielo estrellado, Carlitos Páez añoraba tanto ver a su padre Carlos Páez Vilaró como a su madre Madelón Rodríguez. Esta era mi madre, mirá qué espléndida que era. Yo tenía en el avión un lugar de cierto privilegio, dormía en una esquina que era más calentita que la de las demás, pero tenía que hacer dos cosas. Cuidarle la pierna a Coche Inciarte y la segunda cosa era, tenía que pasar cuando hacían pipí, tirar el pipí por el costado. Y había uno, Adolfo Strauch, que sabía que yo era un obseso por mirar la luna, y me dijo, Carlitos, me despierto una noche, ¿qué pasa, Adolfo? Te cambio el tarrito por la luna. Entonces le digo, bueno, Adolfo, dame la luna. Y entonces puso un espejito de esos chiquitos que usan las mujeres para empolvarse, me lo puso ahí y se reflejaba una luna llena entera, y yo me quedé feliz. Cuando llegué a Montevideo y me encuentro con mi madre y le digo, mamá, yo era un obseso por mirar la luna porque sabía que tú la podías estar mirando, y ella me dijo, yo salía a la Rambla de Montevideo a mirar la luna porque sabía que tú la estabas mirando. Ver la película La Sociedad de la Nieve fue para Carlitos como revivirlo todo. El golpe lo mandó a un spa de Montevideo, donde se abordan temas de salud, que justo se llama como la primera película que se hizo en el 93 sobre esta increíble historia, Alive. Cuando vi la película por primera vez, yo estuve 10 días fuera del área de cobertura. O sea, me fui a una clínica porque quedé totalmente choqueado porque estaba viendo la realidad que habíamos vivido. ¿Qué tan realista es la escena del accidente? La escena del accidente es impresionante. Es exactamente igual a lo que vivimos nosotros, es más, te pone en la situación de lo que nosotros vivimos. Si algo le enseñó la cordillera a estos sobrevivientes fue a resurgir de las cenizas una y otra vez. Así fue como Carlitos Páez resultó conferencista. Nos reunimos en Cartagena precisamente un día antes de que diera una charla en un evento médico. Tú te volviste un conferencista muy reconocido. ¿Qué te impulsó a hacerlo? Me impulsó a dar conferencias justamente una crisis. En el año 2002 vino una gran crisis en Uruguay y Argentina. Se destruyó mi negocio, yo tenía 49 años. Entonces inventé, los sobrevivientes no teníamos página web en ese momento, y se cumplían 30 años de la historia. Entonces armé la página web como publicista y me puse con humildad como conferencista. Yo no sabía, nunca había dado una conferencia. Y me acuerdo, un 22 de enero me llaman por teléfono de México para dar 3 conferencias. Y me fue tan bien en la conferencia que después no paré nunca más. Yo llegué a dar hasta 102 conferencias antes de la pandemia. Digo, no es que me volví un gran conferencista, la historia es una gran historia.
Yo no soy motivador, lo que motiva es la historia la que dice que el ser humano común puede. Eso es la motivación. De los Andes volvieron 16 hombres vivos. Hoy quedan 14. A finales de los años 80 fueron todos al sitio del accidente y allí rindieron tributo a sus amigos. Ellos mismos lo han dicho. Llevarlos en el cuerpo y en el alma ha sido un honor. La Sociedad de la Nieve ganó 12 premios Goya. Ojalá se gane el Oscar el próximo domingo y sería muy emocionante que lo reciba Fernando Parrado, que va en representación de todos los sobrevivientes que estarán haciendo fuerza en un evento que organizó la productora asociada en Montevideo para ver la ceremonia. Buena suerte. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.